antes de que nos pusiéramos los trajes caros o las guayaberas finas y los puros y los autos y las hipotecas antes de todo eso teníamos a nuestros amigos, a los que conocen nuestros más viejos apodos, a los que conocen nuestros más antiguos miedos. Ellos saben, y a veces mejor que cualquier miembro de tu familia, quién eres. Que mucha de tu interacción con tu propio padre era a través de las tareas. Sí. Entonces, que tú dejabas la tarea hecha en la mesa, te ibas a dormir, tu papá llegaba cuando ya estabas dormido, la revisaba, te levantabas, revisabas sus correcciones, veías todo en rojo y te la volvías a hacer. Y esa era la forma de comunicarte en las noches con tu papá, ¿no? Sí, la ansiedad obtiene un cierto paliativo cuando tienes resultados positivos con frecuencia. Y entonces siempre necesitas estar calificado bien. Y si por alguna razón no sales calificado bien, en la siguiente tienes que hacerlo. Y entonces vives para obtener un poco esa gratificación que ayuda a calmar tu ansiedad, pero no la cura. Bienvenidos a Hablemos Franco. Hoy nos acompaña Rafael Escalante Guevara, abogado por la Escuela Libre de Derecho, que inició su carrera profesional como consultor en materia de delitos financieros, lo que eventualmente lo llevó a obtener el grado de maestro en análisis financiero por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con el curso de alta dirección por el IPADE y varios programas en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Chicago. En 2005 se integró al equipo del Family Office de la familia Alemán Velasco y en 2009 Rafael fue nombrado su director financiero. En 2018 asumió la dirección general hasta su cierre en 2021. Desde entonces ha prestado servicios de consultoría legal, financiera y en materia de gestión de patrimonios familiares a diferentes grupos, entre ellos Grupo Educación de la familia Ortega, fundadora de la UVM. Quédate con Rafael Escalante y Francisco Villagrán en esta amena charla. No olvides suscribirte, darle like y compartir en tus redes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos Franco, un nuevo capítulo de este interesante itinerario por las vidas de personas interesantes. Y no encontré una persona más interesante en mi vida que Rafael Escalante. Rafael, muchas gracias. Me he resistido a invitar a abogados y abogados de la libre, pero bueno, siempre es un placer que estás acá y muchas gracias por venir, porque creo que tienes un montón de historias bien padres que contar, que además las cuentas bien. Eres un buen contador de historias. Ya se escuchó tu perfil profesional en la introducción, pero pues es importante que lo compartas. Entonces, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación y pues vamos a darle. Me honra y la verdad es que estoy muy contento de que me hayas invitado, Francisco. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Pues mira, la relación que tenemos es de ya muchos años, ya creo que más de 10 años, pero en realidad, aunque eres egresado de una gran escuela, por supuesto, en realidad somos de distintas generaciones y tú te casaste con Adriana, que sí es de mi generación, ¿no? Pero bueno, de esas cosas raras que uno termina también siendo tan amigo como mi propia amiga, como Adri. Fui a tu boda. La pasamos bárbaro ahí en la hacienda de Tlalpan. En la hacienda de Tlalpan. En la hacienda de Tlalpan. Me acuerdo mucho que ha sido el mejor mariachi que he visto, porque era el mariachi de la Secretaría de Marina. Era el mariachi de la Secretaría de Marina. Hay por ahí un video de la boda de una amiga mía, cuyo padre también era de la Marina, un almirante muy querido, el almirante Ortega, y ella era muy aficionada a videojuegos. Ajá. Y en su boda el mariachi de la Marina se aprendió la obertura de Zelda, el videojuego, para tocárselas como vals estuvo increíble, estuvo muy bien. Está bien, pues bueno, pues muchas gracias y pues vamos a darle por el principio básico, que es de dónde vienes, tu familia, tus temas personales. Aquí lo que nos interesa más es el ámbito personal, estas historias de dignidad y de fuerza humana y de resiliencia y de salir adelante. Y yo creo que tú eres un ejemplo de ello, por más condecoraciones y diplomas que tengas en Wharton. Pero bueno, a ver, eres de Acapulco, Guerrero. Sí. O sea, eres de Acapulco, Guerrero, y pues platícame cómo un acapulqueño pues termina en la Ciudad de México o en Pensilvania, en Wharton. Bueno, la verdad es que fue un largo camino. Yo nací en Acapulco y viví los primeros 5 años de mi vida ahí. Estuve en el kinder ahí y de repente hubo un cambio tremendo en mi vida
y creo yo, no lo sé, pero no estoy seguro de ello, pero creo yo que lo tomé bien. Fue el cambio a la Ciudad de México. Yo nunca había estado en la Ciudad de México, nunca había salido de Acapulco, probablemente al pueblo de mis abuelos, que era Tuzantlán, que está cerca de Iguala, cerca de Huitzuco. Pero nunca había venido a la Ciudad de México. Yo pensaba que la ciudad, o sea, cuando yo me fui a la Ciudad de México, yo pensaba que nevaba. En serio. Entonces, sí fue un cambio importante. Para mí fue un cambio también de conocer una nueva familia, porque la razón del cambio fue que mi mamá se casó con mi papá. Para todos los efectos prácticos diríamos el almirante. Entonces se casó con... Que vamos a hacer una aclaración. Que tu papá así lo quieres, así lo estimas, pero no es tu padre biológico. Es correcto. Pero siempre que nos refiramos a tu papá es el almirante. El almirante. Y entonces se casó y nos venimos a vivir acá a México con él. Y entonces a mí me creció una familia nueva, que era la familia del lado del almirante, de mi papá. Y es justo una nueva vida por completo, ¿no? Es como salir de todo lo que conoces y tener una nueva vida. Una escuela muchísimo más grande. Y creo que puede ser un shock para un niño de 5 o 6 años. Una hermanita, porque nació mi hermana cuando yo tenía 6 años. Pero la verdad es que siempre creo que mis papás se esforzaron porque no se perdiera esa calidad de familia, ¿no? Y entonces eso creo que nos ayudó mucho. Estuvimos solo 5 años aquí en México y luego empezó una verdadera... luego sí empezó ¿Por qué estuvieron 5 años solos acá? Porque mi papá estaba... Mi papá es marino, pero una de sus especializaciones es finanzas. Y entonces estaba en la Secretaría de Marina, trabajo de escritorio, pero dedicado al tema de planeación financiera para la Secretaría. Entonces estuvo muchos años en ello, 5 años, porque no es normal pasarse tanto tiempo en un solo puesto. Y de ahí hizo ¿cómo se llama? El curso de Estado Mayor. Y al final del curso de Estado Mayor siempre se hace bueno, ya te toca pues un poco entrar más en el proceso de mando. Y entonces lo cambiaron a Veracruz como jefe de Estado Mayor para la Fuerza Naval del Golfo, que está en Veracruz. Y entonces nos mudamos y yo terminé ahí la primaria. Esa sí fue una experiencia brutal, porque en realidad nunca había sido buleado hasta que llegué a Veracruz. La ciudad de veracruzana puede ser muy ruda con los fuereños. Ajá. Yo creo que fue donde más lo experimenté. Y entonces fueron 2 años complicados en lo personal en ese sentido. Y solo cursé ahí 5º y 6º de primaria y luego nos cambiaron a Brasil. Mi papá lo nombraron adjunto del agregado naval allá. Pasamos 1 año en Brasil y para mí fue un muy buen cambio, la verdad. Oye, pero ahí empiezan pues que uno padece o tiene los beneficios, después tendrás los beneficios de la vida castrense, ¿no? Sí. De que a los marinos, en realidad a todo el plantel militar naval, los cambian mucho y entonces se las pasan de un puerto a otro. De Mazatlán los mandan a Vallarta, de Vallarta los mandan a Acapulco, de Acapulco a Veracruz y de Acapulco a Quintana Roo. O sea, se la pasan y entonces así están las familias. Sí. Entonces tú, digamos que sufriste un poquito de esa inestabilidad de estar de un lugar a otro, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, la sufrí, pero la verdad, y no es el común en los hijos de marinos, la sufrí, pero también la gocé, porque a partir de ahí cada cambio, después de ese primer cambio que fue un poco traumático a Veracruz, cada cambio era una oportunidad de reinventarse. Era una especie de día de la marmota, donde puedes ir ajustando un poco esa persona, esa máscara que das ante tu propia personalidad la vas adaptando, la vas desdoblando de una manera distinta en Así otro lugar, ¿no? Y entonces, si aprendes a hacer eso, y yo creo que yo lo aprendí, vas afinando, vas afinando esa persona. Entonces, bueno, y de hecho, volví a Veracruz. Y cuando volví a Veracruz, 3 años después, yo ya sabía
qué hacer y qué no hacer y cómo presentarme y demás. Y bueno, la verdad es que saludos a los amigos de La Salle de Veracruz. Era un poco hacer este tema del consejo que dicen en las prisiones gringas, ¿no? De que busca al más grande y rómpele la crisma. Entonces, bueno, ya el regreso a Veracruz yo ya era diferente, ¿no? Entonces, claro, ese tema de los caminos... experiencia internacional que realmente... Sí, claro, absolutamente. Entonces, pero sí empezó un peregrinaje que nos llevó a Brasil, luego a Acapulco brevemente, por 6 meses que fueron 6 meses muy felices, porque en ese entonces, en la base naval de Acapulco, estaban la colonia de los familiares de los marinos que estaban ahí. Entonces, adentro de la base vivíamos todos. Mi papá era en ese momento el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval, ahora del Pacífico. Y entonces, a nosotros nos tocaba vivir en una serie de casas, que habían varias, una serie de casas que estaban frente a la playa. Entonces, era todos los días despertarse frente a la playa, maravilloso. Era estar de vacaciones todos los días. Así es. Luego me iba a la escuela con los vecinos y el vecino era el jefe de Estado Mayor de la zona. Y entonces nos llevaba en una de estas camionetas de la Marina, en la batea de la camioneta más vieja que tenían, pero era como ir en jeep todos los días. Qué divertido, ¿no? Fue muy divertido, fueron 6 meses muy padres. Y al final de esos 6 meses, a la mitad de primero de secundaria, nos cambiaron a Zihuatanejo. Zihuatanejo en ese momento era un pequeño, un pueblo. O sea, Zihuatanejo y Ixtapa están juntos, está a unos cuantos kilómetros. Ixtapa es la zona más turística y Zihuatanejo es donde vive la gente. Y en realidad, pues, las escuelas estaban en Zihuatanejo y había como 2 o 3 nada más para secundaria. Y fue un cambio muy interesante porque fue una escuela donde mi grupo éramos, yo creo que 10 personas. Y fue una estancia breve también. Yo creo que no llegamos al año en Zihuatanejo. Y otra vez cambiar a Veracruz. Logré terminar la secundaria por fin en Veracruz y nos cambiaron de nuevo a la Ciudad de México y ahí empecé la prepa. Y ahí sabía yo había tomado una decisión importante. Creo que hubo 2 decisiones muy relevantes que tomé en esa época. En ese momento tenía yo 16 años y decidí no entrar a la escuela naval. Fue una decisión muy difícil. Eso es justamente lo que te iba a preguntar, porque normalmente uno sigue la línea paterna, ¿no? De la educación, de los gustos, etc. Casi era inevitable que tú tomaras el servicio naval. ¿Y por qué te dolió? ¿Por qué dijiste? Y yo siempre seguía a mi papá en muchas de las pequeñas cosas, ¿sabes? Y que las traigo todavía. Por ejemplo, mi papá compraba la revista Proceso y compraba la revista Quehacer Político. Ya después dejó de comprar Quehacer Político porque es bastante mala, pero seguía comprando la revista Proceso. Estaba interesado en la política y yo me empecé a interesar para tener de qué platicar con él. De manera un poco inconsciente quizá, pero porque también le agarré el gusto, pero sí era una forma de establecer un gusto en común. Mi papá nunca fue mucho de esos de que juega fútbol y dedicado a la vida naval. Estaba dedicado a la vida naval. De hecho, alguna vez me dijiste que mucha de tu interacción con tu propio padre era a través de las tareas. Sí. Entonces, que tú dejabas la tarea hecha en la mesa, te ibas a dormir, tu papá llegaba cuando ya estabas dormido, la revisaba, te levantabas, revisabas sus correcciones, veías todo en rojo y te la volvías a hacer. Y esa era la forma de comunicarte en las noches con tu papá, ¿no? Sí, en especial los primeros años, yo creo que hasta los 10, 11 años, porque mi papá salía de la casa, pues a lo mejor a las 7, 8 de la mañana y regresaba ya hasta las 9, 10 de la noche. Yo me dormía a las 9, entonces pues no lo veía en la noche, lo veía los fines de semana. Pero teníamos esta tradición epistolar de la tarea de matemáticas, donde yo dejaba hecha la tarea, y la verdad era un incentivo para no equivocarme, porque si tenía algo mal, al otro día me iba a levantar más temprano para que tuviera tiempo de corregirlo. O sea, la diferencia entre levantarse a las 6 y a las 6:40. Entonces, pero a la vez, creo yo que las matemáticas fueron uno de los primeros
lenguajes comunes que teníamos mi papá y yo, porque yo me empecé a interesar mucho por el álgebra en la secundaria y estaba tomando clases aparte de matemáticas un poco más avanzadas con miras en hacer los exámenes para la escuela naval. Entonces yo estaba muy contento. Mi papá siempre como que como que desestimaba las materias pues como filosofía sociales, sociales, todas las humanidades. Decía, eso es puro rollo. O sea, eso, y hasta la fecha, entonces decía, eso es puro rollo, eso es puro rollo. Y obviamente apreciaba mucho las matemáticas y las ciencias exactas. Entonces, pues, también una forma de establecer, mira, yo era bueno para las matemáticas y ahí empecé a hacer mis pininos. Y por lo mismo, fue una decisión muy difícil. Bueno, ok, las pequeñas cosas, ¿no? La proceso y la política y las matemáticas, ¿verdad? Pero a la hora de escoger ir o no a la escuela naval, mi papá creo que se esforzó, no siendo un hombre muy expresivo, se esforzó por dejarme muy en claro que él no me iba a querer más o menos dependiendo de lo que decidiera. Que era enteramente tu decisión y tu libertad. Mi mamá sí estaba más interesada en que me fuera a la escuela naval. Mi mamá de verdad quería que entrara a la escuela naval. Sí, porque decía, bueno, son 5 años de la escuela naval, pues donde estás en un ambiente bastante protegido, en una burbuja con buena educación, con buena formación. Se prefería ahí que estar de vago echándote unas cervezas. Exacto. Y o no saber qué onda o estar deambulando por la Ciudad de México, definitivamente hubiera preferido la escuela naval, ¿no? Pero también me dejó absoluta libertad y decidí que mi personalidad no era esa. Fue una decisión difícil además porque creo yo que fue una decisión que tomé bastante solo. O sea, porque mi papá justo lo que quería hacer era dejarme esa libertad para decidir y no influir y obviamente pues, es algo que aprecio y mi mamá tampoco lo hizo. Pero eso significaba que también era una decisión donde no podía apoyarme. Bueno, es que, pero ¿en qué momento tenías, cuando ibas a entrar a la prepa, no? Cuando tenía 15 años. Sí, es que uno está muy chavo. Uno decide en soledad esas decisiones, pero cuando ves a escoger a qué área te vas, Así o es. a qué universidad te vas, o a qué carrera, pero 2 años antes, con 2 años menos de madurez, porque entrar a la escuela naval o el heroico colegio militar significa no entrar a la prepa. Exacto. Es entrar ya a hacer carrera militar. Exactamente. Y entonces, pues sí está complicado. Sí. De hecho, ahora ya cambiaron, por lo que toca a la escuela naval, cambiaron y ya no entra, ya tienes que terminar la prepa para entrar. Mi papá, que siempre su otra pasión era la enseñanza. Y entonces estuvo en la escuela naval como profesor, como jefe de estudios y eventualmente como director en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Pero él decía, no, yo lo necesito de 15 años porque necesito, o sea, la formación es una formación en el aspecto más artesanal, más físico del tema. Necesito que estos niños que todavía vienen con el cordón umbilical de casa, los tengo que deshacer, digamos, para construir un oficial naval. O sea, no construyes arriba de la persona, sino que haces una nueva persona. Y entonces es mucho mejor y mucho más fácil hacerlo cuando terminas la secundaria y antes de entrar a la prepa. Wow, qué interesante, porque entonces ahí se entiende por qué los militares tienen cierta personalidad, porque se las construyen. Así es. No llegan con una personalidad construida a los colegios, ¿no? Sino ahí mismo se las construyen, porque si no las tendrían que deconstruir para construir ellos la personalidad y las habilidades que ellos quieren, ¿no? Así es. Qué interesante, no sabía, fíjate. Entonces, bueno, fue una decisión difícil al final. Obviamente, no solo nunca me arrepentí de la decisión, sino que estoy feliz con la decisión que tomé. Terminaste en el Colegio México. Y también en el Colegio México, porque además el Colegio México Acoxpa siempre tuvo los brazos abiertos para los hijos de marinos. Ya para entonces la Secretaría de Marina ya se había mudado al sur de la ciudad. Y muchos iban por allá. Así es, claro. Estaba el ISFAM, está la colonia del ISFAM, que es una colonia de hijos de marinos y de soldados
en Viaducto Tlalpan, entonces era un colegio que Sí. aceptaba a los... Yo no sabía que eras alumno marista hasta Sí. que algo pusiste ahí en tu perfil de Facebook o no sé dónde. Y yo te pregunté, ¿eres marista? Y un compañero... Mi foto de la escolta, creo que era mi foto de la escolta. Un amigo tuyo con eso, no, es el marista. O sea, y te quería preguntar, ¿qué te dejó la educación marista? Pues un mayor respeto por la educación lasallista. Yo fui lasallista y fui marista. Una combinación rara. Es una combinación rara, pero la verdad te voy a ser muy sincero. A ver, tienen muchos valores compartidos. Sí, claro. Tienen muchos valores compartidos. Al final son educaciones que son primas hermanas. Siento Pero de yo... esos primos hermanos que se llevan mal, ¿no? Yo Sí, me acuerdo claro. Los partidos de La Salle contra el CUM, por ejemplo, eran unas madrizas. Sí, claro. Pues, a ver, ¿quién es el favorito de la abuela, güey? Entonces, Exacto. sí, lo que pasa es que fíjate que yo sentí más flexibilidad y más... quiero poner esta palabra, más dulzura en el método lasallista y más rigor, más disciplina en el método marista. Son dos cosas, son dos, Sí, puede ser. dos puntos diferentes en esos métodos dentro de una serie de valores compartidos. Y por otro lado, es un periodo de cierta rebeldía. Sí. Y obviamente, cuando eres hijo de un marino militar, expresas la rebeldía en formas muy extrañas. Entonces, para mí la rebeldía era estar en las mañanas en el salón del Colegio México Bachillerato con los maristas y cuando decías, después de decir, cuando decíamos todos, en ese momento Beato, ya santo, Beato Marcelino Champaña ruega por nosotros, yo decía, San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros después, yo solo en el salón. Bueno, es que siempre ha sido un poco ñoño. O sea, esa parte siempre... No, o sea, hasta mi rebeldía debe ser ñoña, tu ¿no? rebeldía debe ser ñoña. En la libre yo te conocí un poco porque te juntabas con una serie de amigos que, claro, los conozco, no son mis amigos porque son raros, porque son extraños, pero sé que son personas muy inteligentes, como muy capaces, con Sí. otras aficiones muy raras. Sí. ¿No? Muy de libros, muy de... con unas cosas raras les Sí. gustaban a todos, pero bueno. Entonces, pero bueno, tu rebeldía debe ser efectivamente de ese corte. Así es. Entonces, bueno, pero la verdad es que también disfruté mucho esos 3 años porque me dejó, lo cierto es que el Colegio México me dejó las relaciones de amistad más duraderas en mi vida, las relaciones más importantes de amistad y que permanecen hasta ahora. Entonces, pues, güey, algo bueno debe tener y 2, tengo mucho que agradecerle. Sí, ¿sabes? sí. Y al final el México, pues, un poco fue lo que me llevó a la libre. Yo no conocía la libre antes de... Tampoco. No tenía ni idea y probablemente no la conocí hasta después de terminar quinto de prepa, cuando pues, tuve que decidir entre qué área tomar y yo la verdad es que estaba pensando en estudiar actuaría. Entonces me iba a ir a área 1. Porque eras bueno para las matemáticas. Ajá, pero también me gustaban las humanidades y decidirme a área 4, que fue también un poco un shock para mis papás. Pero como en esa época también había decidido que quería conservar mi apellido y no adoptar el apellido del almirante, pues teníamos otras cosas de qué platicar. Ok, muy bien. Oye, bueno, terminas en la libre. No me interesa mucho platicar de la libre. Se volvería muy aburrido Sí. este episodio. Pero ahí, bueno, evidentemente te formas como abogado, eres un grandísimo abogado, pero esta bagaje de finanzas, de los números, te lleva al derecho financiero. Es cierto. ¿No? Y entonces terminas siendo abogado de derecho financiero, mucho inmiscuido en temas. Las finanzas tienen que ver mucho con inmuebles, con derecho inmobiliario. Terminas haciendo una maestría en la Universidad Carlos III en España. Regresas, porque ya sé cómo es tu currículum, regresas y se te presenta una oportunidad
y ahí platícame de esa oportunidad. ¿Cómo ha marcado tu camino profesional? Bueno, yo estudié la maestría en análisis financiero, era el único abogado del grupo. En análisis financiero. En análisis financiero, la maestría, era el único abogado del grupo. Me quedé un año más en Madrid porque la verdad es que disfrutaba mucho la vida allá. Me quedé trabajando ahí en un banco donde mi principal atributo era que era el único en la tesorería que hablaba inglés. Entonces, para eso me usaban. Y entonces, bueno, estuve un año más en Madrid, pero decidí que no quería hacer mi vida fuera de México, quería regresar a México. Yo tenía un mentor en Madrid que era don José Gárate, un empresario español que siempre había hecho negocios en México, que quería mucho a México y que sentía él esa doble nacionalidad, ¿no? Ya era un hombre mayor, yo le había ayudado en España con su biblioteca y con un par de proyectos de investigación, y en algún momento él me dijo, oye, yo soy muy amigo de la familia Alemán, yo soy muy amigo de la Chata. Y yo, pues bueno, mira, fíjate que la persona que le ve sus finanzas, sus inversiones, está muy enferma y necesitan a alguien que le apoye. ¿No quieres ir? Y yo la verdad quería regresar a México. Y no sabía exactamente en qué consistía bien el trabajo y demás. Regresé, me entrevisté con la señora Beatriz Alemán, que no le gustaba que le llamaban Beatriz Alemán o que le dijeran la señora Alemán. Pues decía, no, la señora Alemán es mi mamá. Yo soy la señora Girón. Porque era este tema un poco de adoptar el nombre del esposo. Y entonces ella siempre se refirió a sí misma como la señora Girón. Entonces doña Beatriz me entrevistó, le caí bien y traía pues, bueno, una buena recomendación. Y en 2005, que regresé de España, empecé a trabajar en su oficina familiar, que era una oficina, yo no sabía que era una oficina familiar, pero pues yo sabía que le veían sus temas de portafolios de inversión, y a cargo de esos portafolios estaba una contadora de todas sus confianzas, una mujer pues relativamente joven, yo creo que en ese entonces debía tener 50 y pocos años, pero que tenía mal de Parkinson. Sufría de mal de Parkinson, se había hecho una operación que era en ese entonces pues verdaderamente innovadora para implantar un sensor eléctrico en el cerebro y a partir de ello, con impulsos, controlar los movimientos involuntarios que tienen las personas que sufren Parkinson. Pero le costaba mucho trabajo eso porque el sensor eléctrico a la hora de que mandaba los impulsos también afectaba el centro del habla del cerebro, entonces no podía hablar. Y entonces pues tenía muchos problemas para comunicarse porque en realidad buena parte del trabajo era hablar con los banqueros, estar teniendo juntas con ellos sobre cómo iban cada una de las inversiones. Y entonces yo me convertí un poco en su voz. Y ella tenía su escritorio, una oficina más o menos amplia, tenía ella su escritorio y yo una mesa cerca. Y así estuvimos 4 años donde aprendí muchísimo de la contadora Lisbeth Cardona, se llama. Tiene un tema interesante. Lisbeth Cardona King. Y su tío, que además ella adoraba, era ni más ni menos que el famoso Horacio Casarín. El futbolista, sí. Entonces, ya cuando yo llegué a la oficina, don Horacio ya había muerto. Entonces ya no me tocó conocerlo. Pero ella adoraba a sus tíos, a su tía que se llamaba María Elena y a su tío Horacio. Y siempre, de hecho, ella me enseñaba una carta que le había enviado a José Ramón Fernández quejándose de que Andrés Bustamante tuviera un personaje, Horacio Cascarín, que le parecía ofensivo. Pero bueno. Era muy bueno, la verdad. Era muy bueno, pero bueno. Entonces yo aprendí mucho de ella, me convertí en su voz y llegó un momento en el que yo podía entender exactamente qué era lo que estaba diciendo, aunque no podía verbalizarlo por completo, sino que más bien vocalizaba parcialmente y tomaba unas notas que eran pues, prácticamente ilegibles, pero me convertí también un poco en su traductor. Y eso es algo que nunca aparece en ninguna descripción de trabajo, ¿sabes? Es una de esas cosas que tienes que... Te sensibiliza muchísimo. Sí, absolutamente. Y te da... una paciencia también. Así es. ¿Qué quiere decir? Ser como muy prudente. Así es. Y yo a veces cuando me siento un poco perdido profesionalmente, vuelvo a esa época y vuelvo a decir,
vuelvo a decirme, eso podías hacerlo, puedes hacerlo todavía, ¿sabes? O sea, esa capacidad de aprender y esa capacidad de entender y esa capacidad, la verdad, de ser humilde profesionalmente para decir estoy empezando y tengo que darle tiempo, tengo que tener paciencia. Eso siempre debe estar ahí, siempre debes volver y a veces lo pierdes. Y yo a veces me pierdo. Entonces vuelvo a esa época donde hacía de traductor de Lisbeth Cardona, ella en su escritorio, yo en mi mesita y así nos aventamos 4 años hasta que ella definitivamente tuvo que retirarse porque ya era bastante grave el tema de Parkinson. Y bueno, yo me quedé todavía con la familia trabajando, eso fue en 2009, pues yo todavía me quedé trabajando con ellos otros 13 años. Sí, y ahí te quería preguntar, porque no es común que un abogado termine siendo director de un family office y de una de las familias pues, tal vez más importantes o acaudaladas de México, pero que terminó mal la experiencia, ¿no? Por varias cosas. Entonces, no sé lo que me puedas decir, lo que no, guardando el secreto profesional, pero en realidad, ¿qué te dejó esa experiencia y cómo terminó? Mira, la verdad es Porque que... eran dueños de Interjet. Ellos fueron los fundadores de Interjet y la compañía pues terminó muy mal. Yo creo que se quedaron lecciones importantes sobre justamente cómo manejar los negocios familiares. Por un lado está el tema del family office o del patrimonio familiar, que no necesariamente todo está involucrado con Interjet. Pero se perdió la unidad de ese patrimonio familiar. Ahora pues, cada uno de los miembros de la familia está por su lado y tratan de hacer cosas juntos y están todos prácticamente fuera de México. Yo creo que la lección más importante tiene que ver sobre quiénes intervienen en la toma de decisiones sobre el patrimonio familiar. Y yo creo que ahí la familia fue mal asesorada en varios... Pero no por ti. No, quiero pensar que no por mí. Quiero pensar que no por mí, pero también quiero pensar algo más. Quiero pensar que, y es una de las cruces que llevo, quiero pensar si pude haber hecho más por advertir, por decir, oigan, quizá Carlos Cabal Peniche no es el mejor socio posible, ¿sabes? No sé. Creo que, y esa lección me la llevo yo, que pude haber hecho más por advertir la situación y por advertir que quizá no estábamos rodeados de las mejores personas en ese momento. Entonces, bueno, eso es... Tienes esa sensación de que pude haberles advertido un poco más. Bueno, pero tampoco eran personas que eran... No podían alegar ignorancia, ¿no? No, nadie. Y yo, o sea, es un tema que yo creo que nos atañe a todos los que éramos asesores de la familia, a todos los que estábamos alrededor. Pero pues igual deja un aprendizaje en ese sentido sobre justo cuáles son los alcances que uno puede tener asesorando un family office. Y por eso, aunque no sea tan frecuente ver a un abogado encabezando una oficina familiar, es que se vuelve importante porque justo un abogado puede ofrecer ciertos mecanismos que no son de carácter técnico financiero, sino que son de carácter absolutamente legal e incluso de estructura para proteger a la familia, para proteger el patrimonio familiar. De hecho, uno de mis áreas de especialización ha sido los protocolos familiares, que es la forma en la que una familia pone por escrito cuáles son sus compromisos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus valores, de manera que sea una constitución, un documento constitucional sobre el cual puedan volver y sobre el cual puedan tomar decisiones, pero también sobre el cual puedan usarlo como una brújula, como una carta de navegación.
volvamos a los temas navales. Así es. Y ya que vuelves a los temas navales, quiero hacer una vuelta en tus temas profesionales, que sé que has sido muy exitoso, eres un abogado reconocido en los temas financieros, pasaste a otro family office y tienes tu práctica profesional muy vinculada a esos temas, ¿no? Pero quería regresar al tema de tu papá, de tu papá, de la carta de navegación, porque de las personas a las que les llamé para que me platicaran un poquito más de esto, de tu personalidad, me dijeron que eres una persona muy organizada, otra vez esa ñoñería en donde tiene que estar todo, eres aficionado a las plumas fuentes, siempre traes una libretita, y luego los hombres ajuntamos cosas en libretas, ¿no? Pero un poco con mala letra, garabatos, nada más como para recordarnos. Y me dijeron que tú tienes una libretita, o sea, y apuntas con letra muy bonita, pero párrafos muy completos, en pluma fuente, y sí, es parte de tu personalidad. Es más, aquí te traigo tus puros, me dijeron que tienes hobbies y aficiones de viejito, sí, como muy organizado. Eso viene de tu papá. Y estos puros, mira, los traes aquí en tu estuche. Pues se te olvidaron en una fiesta. Yo me los quedé hace muchos meses y te los regreso. Pero eso habla mucho de ti, la libretita, el estuche, ese orden, pues viene de tu papá, ¿no? Sí. Viene de tu papá, de un marino muy cuadrado, muy ordenado, y que tienes, eso sí lo tenemos que decir, que tienes el gran privilegio de que fue un marino en crecimiento siempre, y que terminó siendo de los altos mandos de la Marina Armada de México. Es más, terminó siendo subsecretario del ramo, ¿no? Sí. En algún sexenio. ¿Y qué te dejó eso? Yo creo que fundamentalmente la idea de responsabilidad, sí la idea de orden, pero no... El orden no es algo que se obtiene. La verdad es que el orden es algo que se trabaja todos los días. Y entonces es más una forma de caminar, una forma de ir adelante, ¿no? Y eso también te permite, porque si un día fallas, siempre te queda un día el día siguiente. O sea, yo no todos los días escribo en mi libreta, pero sé que al día siguiente siempre puedo volver sobre ella, ¿no? Y por otro lado, siempre es bueno recordar las virtudes de escribir por sobre las virtudes de escribir en computadora, escribir a mano sobre escribir en computadora para efectos de recordar. Y yo suelo ser muy despistado, muy olvidadizo, entonces eso me ayuda a mantenerme enfocado. Bueno, es que es re bueno escribir, ¿no? Sí. O sea, también algunas notas personales, no que uno lleve un diario, sino que escribes tus pensamientos de pronto. Sí. Y eso dicen que es tan efectivo como tomar terapia. Absolutamente, ¿no? Definitivamente ayuda a aclarar las ideas, y ¿sabes qué? Ayuda también a lidiar con la ansiedad. A veces yo creo que mi mayor enemigo en la vida ha sido la ansiedad. ¿En serio? En serio. ¿Eres ansioso? ¿Tu personalidad es ansiosa? No sé si mi personalidad es ansiosa, pero sufro de ansiedad. Creo yo que en buena medida eso explica mucho de una carrera académica exitosa. Porque la ansiedad obtiene un cierto paliativo cuando tienes resultados positivos con frecuencia. Y entonces siempre necesitas estar calificado y necesitas estar calificado bien. Y si por alguna razón no sales calificado bien, en la siguiente tienes que hacerlo. Y entonces vives para obtener un poco esa gratificación que ayuda a calmar tu ansiedad, pero no la cura. Y de eso me di cuenta muchos años después, cuando me quedé sin indicadores, ¿sabes? Sin nada que me dijera, esto es un 10, esto es un 9, esto es un 8. Una calificación. Sí. Y entonces ahí... ¿Tu papá te calificaba? Claramente te revisaba la tarea, pero y en la libre te califican. ¿no? Así es. Te califican de manera... severa. Severa. Pero
Pero después... De manera severa, pero también de manera inobjetable, ¿sabes? O sea, no quiere decir que sea justa, que siempre sea justa, pero sí inobjetable. Pues alega la lampaya. Exactamente. Entonces, Sí. bueno. Y no, mi mamá es más severa calificando. Mi mamá es muy severa. Fue una presencia muy clara Ajá. de lo correcto y lo incorrecto. Fíjate, la severidad no viene de tu papá, No, viene de mi mamá. pero la exigencia, el orden, la disciplina, la responsabilidad viene de... Pues de los dos, pero mi mamá era mi mamá era la que estaba ahí todo el día. Porque mi papá trabajaba mucho. Cuando estábamos en puertos trabajaba un poco menos o podía ir a comer a la casa. Pero en realidad quien iba el día a día, quien estaba con nosotros haciendo las tareas y viendo que estuviéramos bien, era mi mamá. Y mi mamá era una presencia severa, clara de qué estaba bien y qué estaba mal. Y entonces en ese sentido hacían un buen equipo, pero también hacían un equipo pues que te permitía saber si estabas en lo correcto o en lo incorrecto. Y entonces cuando en algún momento pierdo ese sistema de indicadores, no hay nada que frene la ansiedad. Y ahí sí tuve que tomar terapia, porque no había manera, no había manera de darle. Y entonces, los puros, las plumas fuente, las libretas, todos son formas de ir lidiando un poco con esta... Y de poner tu mente en orden. Y de poner tu mente en orden, de darte un espacio para Porque incluso a lo mejor, o sea, digo, yo no suelo fumar. A veces cuando he ido a los toros me echo un puro, ¿no? Pero es más por pose que de pronto te deja un sabor un poco... Pero bueno, tú sabrás más de eso. Pero el hecho de aspirar seguramente te da cierta paz. Bueno, mucho de eso es lo que tienen los fumadores, ¿no? Que les da el respiro. Sí, y da un cierto halo, una cierta sensación de calma, la forma en la que el humo te rodea. De pensamiento. Así es. Y por otro lado, yo siempre he sido de... no es albur, de placeres individuales. No sé a qué te refieras con placeres individuales, pero son mejor los que son en pareja. Hay de todo. Grupo. Pero, por ejemplo, yo soy mucho de ir al cine solo. ¿En serio? Sí, me gusta mucho ir al cine solo. No es que me guste comer solo, pero no tengo problemas comiendo solo. O sea, creo que uno de los ejercicios que más disfruto es comer solo con mientras leo un libro. Eso, la verdad, me da muchísima paz. Y, por ejemplo, el puro es un placer solitario. Es un placer, porque es bastante apestoso y bastante desagradable para la gente normal. pero es un placer bastante solitario. Y entonces yo creo que también por eso lo disfruto. Y es lo mismo que sucede con la escritura. Okay. Entonces, bueno. Entonces es el orden, pero también es la paz alrededor. La paz que te genera alrededor. Es una forma de cuidar la ansiedad. En los militares, esa ansiedad se cubre cumpliendo con el deber. Estás cumpliendo orden, estás cumpliendo... O sea, cumpliendo con el deber. Así es. Una de mis frases siempre, que yo lo repito mucho, que no me había dado cuenta que yo lo repetía hasta que me lo dijeron, que es la satisfacción del deber cumplido. O sea, esa es la parte aquí que me da cierta tranquilidad, felicidad de haber cumplido, ¿no? Así es. Justamente cuando entrábamos a los exámenes de la libre, al momento de girar la perilla de la puerta, yo dije, yo ya cumplí mi deber. Lo que pase de la puerta para adelante y lo que me preguntan esos sinodales ya no depende tanto de mí, está fuera de mi control, pero yo ya cumplí con estudiar, con repasar, con saberme todo. Sí. Si me reprueban, ya está. La satisfacción del deber cumplido. Así es. Pero, pues, un tanto régimen que a lo mejor nos cayó bien siendo maristas, después en la libre, y la libre, el orden y la disciplina de la escuela que iban confiados al honor de los alumnos. Pero pues tal vez esos son los valores que uno tiene que estar continuamente
pues, practicando. Así es. Pero bueno, dije que no íbamos a hablar de la libre de derecho. Pero bueno, como nos podemos extender mucho, te digo que eres un muy buen contador de historias y aquí nos podemos pasar muchas horas, quisiera dar una vuelta por tu ámbito familiar. Te casas con Adriana, eres un matrimonio exitoso, en la medida en que uno lo ve desde fuera, ¿no? Claramente, todo el mundo hay problemas, pero bueno, que tengas después de muchos años, llega aquí, tienes 12 años. No, este año cumplimos 14 de casados. 14 años de casados, pues es un éxito. Sí. Y ya cumplimos 15 novios. Para los estándares actuales, y tienes unos hijos bárbaros, está Julia y Alonso, eres un grandísimo padre. Te veo contento, cada vez que te veo en las fiestas, en las reuniones que tenemos y que vas, tus hijos se ven bien, sí. Adri se ve fenomenal y tú en familia se ven muy bien. Platícame un poco de esta fase de padre, de familia, porque también me dijeron que al principio como que lo sufriste mucho, que no sabías si ibas a ser ese buen padre. Absolutamente. ¿No? Entonces, pero hoy estás maravillado con esa fase. Sufrí muchísimo cuando nació Julia. Cada quien vive la llegada de un bebé de manera diferente. Y pues Adi tuvo su proceso, tuvo su proceso y no ha de haber sido un proceso sencillo. Y yo tuve mi proceso. Uh-huh. Y en mi proceso de aprender a ser padre, tuve un breakdown nervioso, porque sentía que no estaba cumpliendo las expectativas que se tenía de mí para ser padre. Uh-huh. Siempre todo dentro de mi cabeza, ¿sabes? Siempre todo de mi cabeza. No sabía cuáles expectativas, y si las cumplía o si sentía que las estaba cumpliendo, al mismo tiempo sentía que me estaba perdiendo yo como persona, o que estaba perdiendo mi individualidad, uh-huh. mi yo, ¿no? Me estaba perdiendo en salir temprano a trabajar, en regresar a bañar a la niña, luego a tratar de dormirla, porque además fue muy difícil el proceso de que aprendiera a dormir sola. Y entonces era cumplir continuamente un rol. El deber. Así es, cumplir el rol que me estaba asignado, y al mismo tiempo perder de vista cualquier cosa que fuera mi individualidad. Y eso me causó muchos conflictos. Me causó muchos conflictos internos, me causó muchos conflictos con Adi. ¿Y cómo lo fuiste atemperando, digamos? Yo creo que fueron dos cosas. A ver, en primer lugar, cierto orden. Uh-huh. Es decir, el orden te permite reclamar espacios, uh-huh. Y decir justamente, necesito este tiempo para mí, necesito este espacio para mí, necesito esto para mí. Uh-huh. Y eso no significa dejar de cumplir con ninguna obligación, pero necesito esto que lo necesito yo para estar bien. Es una pregunta que quienes trabajamos o quienes siempre hemos estado en temas de roles y en temas de cumplir con el deber y cumplir con las expectativas, uh-huh. muchas veces no nos preguntamos. Y es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? No qué es lo que crees que debes hacer, no cuál es tu obligación, no cuál es tu deber. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, y uno se abandona, ¿no? De pronto en cumplir las expectativas de todo mundo o cuidar de los demás, porque además también una de las cosas que me dijeron, y te lo reconozco, es que eres una persona generosa. Eres una persona que le gusta ayudar, que le gusta estar presente en la vida de los demás. Entonces, pues eso tiene un peso enorme en la responsabilidad que uno se lleva a la almohada todos los días, ¿no? Sí, absolutamente, porque definitivamente dejas de pensar qué es lo que te hace feliz a ti. Todo eso te hace feliz, porque de una u otra manera encuentras felicidad en ello. Pero ¿qué te está faltando? Y te das cuenta que te hace falta algo. Y entonces, lo primero fue reclamar ese espacio y reclamar ese tiempo. Hablarlo con Adi. Estuvimos yendo mucho tiempo a terapia juntos, uh-huh. Para mejorar esos canales de comunicación, para mejorar esa explicación de qué necesitábamos.
y creo que fue una terapia exitosa. Y también con la llegada de Alonso, después, siempre su hijo hace exponencialmente más difíciles las cosas, pero al mismo tiempo te permite relajarte un poco. Te permite decir, bueno, a ver, no tienes que ser un obsesivo en las cosas. Y ese relajamiento te ayuda, una vez más, a reclamar tu espacio, a reclamar tu tiempo. Y a preguntarte qué es lo que verdaderamente quieres hacer y cómo quieres pasar ese tiempo que te pertenece. Tu pareja te debe ayudar en eso. Tu pareja es clave en eso, porque tú le debes también dar eso. No sé si somos un matrimonio exitoso. Sé que no, sé que me veo, sé que le confiaría mi vida a Adriana. Como se la confío, se la confiaría 1 y 1000 veces. Y que cuando esté viejo. Ya estás viejo. Yo nací viejo. Y cuando esté viejo. No, son los chavos. Es con quien me gustaría envejecer. Claro, también. ¿Sabes? Eso es lo que pienso. Y bueno, los niños en general odio a los niños, pero los míos no caen muy bien. Los míos los quiero mucho. Son buenos niños, pero también es difícil. Yo le decía alguna vez a Ari, esto es algo muy personal. Uno de los temas de crecer como yo crecí es que sientes, porque mis papás nunca actuaron de ninguna manera que pudiera indicarlo, pero yo sentía que debía ganarme mi lugar, que debía trabajar por el cariño de mi padre. Y pensaba, en buena medida, me gustaba sacar buenas calificaciones. Y me gustaba hacer las cosas bien. Pero una de las cosas por las que me gustaba sacar buenas calificaciones era porque sentía que de esa manera pues me ganaba esa aprobación y me ganaba ese cariño, me ganaba ese lugar. Ese reconocimiento. Y pues ese lugar en su corazón. Eso, pues ya de adulto te das cuenta de que ni era así, ni mucho menos. Y si hubiera sido un cuate de 7, que es la calificación más mediocre que existe, a veces es mucho más loable el 6, ¿no? Claro, güey, el 6 es un superviviente. El 6 es un superviviente. Exacto. El 8 es una persona en ascenso. El 9 es un sólido. Pero el 7... El 7 es... Bueno, entonces, y yo sé que incluso si hubiera sido un cuate de 7, me hubiera amado por quién era yo. Pero esa sensación, esa sensación que yo tenía respecto de mis padres y particularmente de mi papá, me llevaba a salir bien en la escuela. Entonces, y yo le decía a Adi en algún momento, yo no sé cómo puedo hacer que Julia, mi hija mayor, que ya está en cuarto de la primaria, ya está más en temas académicos de sistema básico, yo no sé cómo transmitirle a alguien que no tiene la menor duda de que sus papás la aman, de que nunca se ha cuestionado sobre si debe o no ganarse ese amor, güey, no sé cómo incentivarla para que saque buenas calificaciones. Porque para mí era un incentivo el decir, bueno, me lo tengo que ganar. Mis hijos no tienen que ganar nada, o sea, saben que son amados. Claro, claro. Entonces, esa parte es interesante en el proceso es interesante y frustrante en el proceso de crecimiento. ¿Quieres que sean buenas personas? ¿Quieres que sean personas felices? Pero tú no les puedes construir la felicidad. Tienen que ser ellos. Claro. Entonces, bueno. Muy bien. Oye, último paso antes de ir cerrando la charla. El ámbito de tus amistades. Y también ahí hay un tema que yo no sabía y
y que en una amistad muy cercana a ti falleció. O sea, aquí en estas sillas han sentado personas que han perdido a su madre, a su padre, a su hijo, a unas personas muy importantes como su abuelo, su abuela, pero creo que eres la primera persona que viene acá, y por todo el mundo hemos tenido unas pérdidas, ¿no? Pero a ti se te murió un amigo muy cercano, y estuvo feo. ¿Y cómo saliste ahí adelante con ese? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo te pegó? Mira, Han sido de esos episodios feos, ¿no? Sí, fue un episodio muy doloroso. Horacio Heredia, yo creo que uno de los más brillantes romanistas de última generación que había dado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y amigo mío desde la prepa, murió en 2020. Murió de un infarto, muy joven, yo creo que tenía 41 o quizá 42 años. Fue muy doloroso por muchas causas. Y obviamente, a ver, mi dolor no es ni por asomo comparable al que pudo sentir su madre o su esposa, que es una amiga muy, muy querida. Pero cada quien tiene su dolor. Yo voy a hablar del mío. Para mí fue muy doloroso porque, por un lado, pues él había sido mi amigo desde la prepa. Y perder a alguien que te conoce es como perder una parte de ti, ¿no? Es perder una parte de ti. ¿Verdad? Siempre, y además a lo largo de una vida con muchas vueltas y con muchas decisiones, yo siempre he podido voltear a mis amigos más cercanos, para reconocerme en ellos. Es un refugio. Es un refugio, pero también es un espejo. También nadie, antes de que nos pusiéramos los trajes caros o las guayaberas finas y los puros y los autos y las hipotecas antes de todo eso, teníamos a nuestros amigos. Sí, sí. Y teníamos a los amigos a los que nos dicen, a los que conocen nuestros más viejos apodos, a los que conocen nuestros más antiguos miedos. Ellos saben, y a veces mejor que cualquier miembro de tu familia, quién eres. Y entonces siempre son ese refugio, como bien dices, para voltear y decir, güey, estoy perdido. Y ellos no te van a decir hacia dónde ir, pero te van a ayudar a recordar quién eres. Y perder a Horacio fue perder bastante de eso. Él me ayudó muchísimo, justo cuando nació Julia, y estaba yo perdido y no sabía, o sea, no sabía qué hacer. Él me ayudó a recordar quién era. Y bueno, siempre le estaré agradecido por eso. Pero siempre perder a esa persona que te conoce, pues es una pérdida dolorosísima. Es una pérdida. Me quedo con esa reflexión, que los amigos son un refugio, son uno donde se escucha, donde lo escuchan, pero también es un reflejo. Fíjate, yo el domingo estaba también un poco tocado sentimentalmente, ¿no? Sí. Y me fui a comer con un amigo nuestro en común, Jorge Rosas, sí, ¿no? Un gran, que también fue el primero que estuvo acá en el capítulo, y me dice, entre otras cosas, me dice, casi me puso un espejo y me dice, este es el que tienes que ver, es el que brilla, ¿no? Entonces empezamos a platicar de estos temas que tú también sabes, pero la sensación que terminé alrededor de las 8:30, 9 de la noche, es que fue tan enriquecedor como una terapia misma, ¿no? Así como me salí mucho más tranquilo de platicar con nuestros amigos, ¿no? Si a ti se te muere en unas circunstancias tan inesperadas y tan trágicas, pues seguramente te dolió muchísimo. Sí. ¿Y cómo lo has ido asimilando? Porque pues fue hace 4 años. Mira, yo creo que con una realidad que justo su esposa, una querida amiga, Lidia,
me dijo, tienes que tener conciencia de que el día de mañana lo puedes perder todo. O sea, no necesitas como que ni una explicación, ni construir ese fin, ni nada. Nada más un día, un chasquido y se pierde todo. Sí, sí. No para que tengas miedo, sino para que vivas acorde a ello. Claro. Para que vivas acorde a ello. Y eso... Estar presente, ¿no? Está presente. Construir presente es construir vida. Sí. ¿No? Entonces, en eso también te ayudan los amigos. Pues muchas gracias, Rafa. Quiero terminar con una anécdota que me platicaron que me pareció maravillosa y que refleja mucho de tu personalidad muy avispada, con mucho bagaje cultural, con mucha lectura, y que es que cuando un maestro en la libre te preguntó que por qué tenías 3 nombres, Cárdenas, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué tenías 3 nombres? Porque te llamas Rafael Juan Manuel. O sea, no lo voy a contar yo, quiero que lo cuentes tú en propia voz. Era un maestro particularmente... Jodón. Sí, e intimidante. Pero era un maestro, también era un maestro que sabía reconocer la agudeza y que tenía una cierta... tenía una cierta indulgencia. Si lo hacías reír. Sí, sí. Y entonces entro yo a mi examen final. Es un examen muy duro. Ya él en algún momento me había dicho, ¿te llamas Rafael Juan Manuel? Ese nombre es cacofónico, ¿por qué te llamas así? Como si uno fuera responsable del nombre que le ponen. Sí, sí. Y me acuerdo que llegué al examen y me dijo, ¿te llamas Rafael Juan Manuel? Ese nombre es cacofónico, ¿por qué te pusieron así? Y yo le dije, no, maestro, es que mi mamá quería ponerme el nombre de mi papá y así para atinarle. Para no fallarle. Para no fallarle. Se me quedó viendo y se empezó a reír y sabía que me iba a ir bien en el examen. Y me fue bien, la verdad. Sí, sí, sí. A ese profesor, en las primeras clases me cambió el nombre. O sea, me decía Villagrán Guillermo. Oye, pues yo no soy Guillermo, yo soy Francisco. Ya lo sé. Pero tienes cara de Guillermo. Vale madre. Me dijo Guillermo todo el pinche año, ¿no? Pero cuando aprendí que era parte de su... Y yo era jefe de grupo y entonces lo capoteaba bien. Sí. También me fue bien en el examen. Sí, entonces era eso, era parte del... Mira, como sucede en muchos lugares, es parte del show, ¿no? Es parte del show. Sí. Pues hablando de show, pues muchas gracias por venir a este show. Te agradezco infinitamente que hayas venido porque, te digo, eres un gran contador de historias, los escuchas, los podrán confirmar. Y quiero terminar, como siempre termino, es que cediéndote la palabra para que a partir de tu experiencia, ¿qué pregunta le dejarías al público para que se hagan a sí mismos en su vida como reflexión? Pues esa pregunta que yo me hice en algún momento, más allá de las expectativas que ustedes tienen sobre ustedes, de las expectativas que creen que la gente que los quiere tiene sobre ustedes, y más allá de las expectativas que ustedes creen que el resto del mundo tiene sobre ustedes, ¿qué es lo que ustedes quieren? Esa es una pregunta que no nos hacemos con frecuencia. Es una pregunta fundamental para intentar ser felices. ¿Qué quieren? ¿Qué quieres? ¿Y qué te hace feliz? Rafa, pues muchas gracias. Ha sido un placer. Encantado, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Amigos, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Y pues nos vemos en el próximo capítulo.